Seguimos con el siguiente acto del día de hoy, que es la lección inaugural del profesor Alberto Campo Baeza. Voy a hacer una presentación de él bastante absurda, porque yo creo que todos le conocéis. Entonces, más que nada, yo agradecer a Alberto, primero, que estés en la escuela, que nos des esta lección inaugural, que hayas aceptado ser el visiting profesor en el primer cuatrimestre de la asignatura de taller de quinto y por tu amistad especialmente. Alberto Campo Baeza, yo lo he bajado de su currículum, que lo podéis ver todos, y entonces las primeras dos líneas dice lo siguiente: nace en Valladolid, donde su abuelo era arquitecto. Vive desde los 2 años en Cádiz, ciudad en que vio la luz. Alberto Campo Baeza es catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en la que ha sido profesor durante más de 35 años. Ha impartido clases en la ETH de Zúrich, en Lausanne, en Weimar, en Washington, en Tournai, en Viena, por citar algunas de las clases de las universidades donde ha estado dando clases. Ha impartido conferencias por todo el mundo. Premio a la excelencia docente en la Universidad Politécnica de Madrid. Sus obras han tenido un reconocimiento infinito y además, en la tercera pata de su labor como profesor y como arquitecto, ha publicado una serie de libros, entre los que destacaría La idea construida, que ha tenido 30 ediciones. Otro título ha sido Pensar con las manos, de 2012, Principia arquitectónica, Poética arquitectónica, y cree que los principales componentes de la arquitectura son la gravedad, que construye el espacio, y la luz, que construye el tiempo. De sus muchos premios y reconocimientos quisiera destacar lo siguiente: ha sido Premio Piranesi en 2018 en Roma, doctor honoris causa de la Universidad CEU San Pablo, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes San Fernando. Hago un resumen. Premio Riva International Fellowship, Arnold Brunner Memorial Prize en Estados Unidos, en la anterior de Londres, medalla de oro Heinrich Tessenow en Alemania, premio a la excelencia docente en la Politécnica de Madrid, colegiado de honor en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, premio en el Patrimonio Histórico Andaluz, premio internacional de Arquitectura de Piedra en Italia, medalla de Bellas Artes en Granada, premio Eduardo Torroja en Ingeniería y Arquitectura, premio del Colegio de Arquitectos de Madrid, medalla de oro también en la Bienal de Venecia del 1999, primer premio especial del jurado en la exposición 10 arquitectos españoles en la Bienal de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y quizás, siempre me gusta el primer premio, que es quizás al que uno le tiene más cariño, que es el premio del Ayuntamiento de Madrid de la Escuela Pública San Fermín, que eso es del principio de tu carrera profesional. Espero que sea en tu currículum. Bueno, más que nada, solo me gustaría acabar esta presentación con... Él me regaló hace ya unos años un libro de Osip Mandelstam, Coloquios sobre Dante. Y me gustaría destacar algo que sí lo encuentro en relación con la docencia en arquitectura. Lo único que tenéis que cambiar es una palabra. Y entonces creo que describe perfectamente lo que es el recorrido de un estudiante aprendiendo arquitectura en esta escuela. Dice así: cuando comencé a estudiar italiano y tuve una ligera noción de su fonética y de su prosodia, comprendí de pronto que el centro de gravedad de la articulación oral había cambiado de lugar. Estaba más cerca de los labios, de la parte exterior de la boca. La punta de la lengua de pronto había ocupado el sitio de honor. El sonido se había precipitado hacia el cierre de los dientes. También me sorprendió lo infantil de la fonética italiana, su maravillosa puerilidad, su cercanía al balbuceo de un bebé, una especie de dadaísmo secular.
Muchísimas gracias, Alberto, por estar entre nosotros. No tengo palabras suficientes para expresar lo que siento esta mañana aquí. Gracias, 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 por tantas razones. Me ha emocionado tanto las palabras de Dalmau, tan bonitas, hablando de los profesores que llevamos tanto tiempo dedicados a esta cosa maravillosa que es estar dando clase. Es como si nos hubieran inoculado un veneno, este veneno de la docencia tan maravilloso. Y también las palabras del vicerrector, ver a un vicerrector, profesor de esta escuela, hablando con entusiasmo de su escuela y de su universidad, pues esto da mucho gusto y siempre es muy satisfactorio para las gentes que estamos en la docencia. Como se me había invitado a la inauguración de curso, pensé que más que una conferencia sobre mis obras, que eso siempre estamos a tiempo de hacerlo en cualquier momento y es lo que hace uno habitualmente, pues tenía más sentido el hacer un pequeño discurso teórico sobre algún tema profundo y en este caso hoy vamos a hablar de la sabiduría del arquitecto y explicaré las razones, intentaré no ser muy largo. Antes de eso, leeré esta introducción más preparada, dando las gracias. Se me hace el honor de invitarme hoy aquí a pronunciar la lección inaugural del curso académico 2018-2019 de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, la EPSAB de la UPC. Gracias. Se me ha invitado como visiting professor a esta escuela y es un gran honor para mí el impartir docencia aquí, en esta escuela tan prestigiosa, a la que he acudido siempre que se me ha llamado como miembro de comisiones de oposiciones y de tesis doctorales y de alguna conferencia organizada por los alumnos. Ahora, como visiting professor, en una invitación oficial de la dirección de la escuela, que para mí es un regalo inmerecido que agradezco enormemente. Estoy orgulloso y feliz de ser, y coincido con Dalmau, de ser desde hace ya más de 40 años catedrático de una universidad pública. Esto yo creo que se entiende, querría subrayar lo de pública. La UPM, para mí, junto con la UPC, una de las más prestigiosas del mundo. Da gusto oírle al vicerrector lo de los rankings, que es una bronca que le echo habitualmente a mi rector. Le digo, bueno, que los rankings, aparte de merecerlos, hay que también saber trabajarlos. Y a veces nuestras universidades son más descuidadas y ve uno en los rankings. Yo creo que la la Escuela de Barcelona, esta escuela pública de la Universidad Politécnica de Cataluña y la de Madrid son las dos mejores escuelas del mundo, así de claro, sin ningún ribete ni comentario más, así de claro. Y ahora
Para hablar de la sabiduría, uno tiene que empezar con Salomón. Salomón, ayer por la tarde estábamos también con corbata, ya veo que soy la única corbata de esta sala, cosa que digo, bueno, pues debo ser ya, como dicen mis hermanas, muy raro. Es que tú eres muy raro. Ayer por la tarde, los lunes, celebramos sesión en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y un sabio, que es don Alfonso González de Ceballos, yo le comentaba esto y me decía, sí, Salomón, pero era un sinvergüenza. Empezó a contar el sabio de Sion, que es don Alfonso, los líos que tuvo Salomón, como buen hijo de David, que tampoco también era fino, como ya bien sabéis por la historia. Pero una cosa cortita de Salomón, del libro de la sabiduría, en el capítulo 7, que es una buena manera de entrar aquí. Por eso oré a Dios y me concedió prudencia, le rogué y me dio el espíritu de sabiduría. La preferí, la sabiduría, a los cetros y a los tronos, y en nada tuve a la riqueza al compararla con ella. Ni aun la más preciosa joya puede igualarla. Todo el oro a su lado es un puñado de arena. Junto a ella, la plata es como el barro. La amé más que a la salud y a la belleza. La escogí para tenerla como luz, porque su resplandor no se pierde en el ocaso. Estas horas tan bonitas de Salomón. Bueno, pero yo me voy a apoyar más en Eliot, que no era Salomón, pero T.S. Eliot, y daré también las razones. T.S. Eliot hace una precisa distinción entre información, conocimiento y sabiduría. Primero, en su poema Coros en la roca, de 1934, y luego en su paradigmático ensayo ¿Qué es un clásico?, el texto del discurso magistral que pronunció ante la Sociedad Virgiliana de Londres en 1944. En Choruses from the Rock escribe: Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Y en What is a Classic escribe: In our age, when men seem more than ever prone to confuse wisdom with knowledge and knowledge with information. En esta época nuestra, en la que los hombres son más propensos que nunca a confundir la sabiduría con el conocimiento y el conocimiento con la información. Y ahora me explicaré. Cada vez soy más ferviente admirador de T.S. Eliot, y se lo recomiendo vivamente a los alumnos y a los no alumnos también. A lo mejor por las mismas razones que nos da Octavio Paz en su discurso de aceptación del premio T.S. Eliot. El imán que me atrajo fue la excelencia del poema, el rigor de su construcción, la hondura de la visión, la variedad de sus partes y la admirable unidad del conjunto. Eliot era un verdadero sabio, además de un maravilloso poeta, un poeta sabio, porque debo confesar, atrevida confesión, que a mí, que solo sé que no sé nada, lo que me gustaría es llegar a ser un arquitecto sabio, como lo fueron mis maestros, y de la misma manera que al hablar de la belleza les digo a los alumnos que ellos, como arquitectos, también pueden alcanzar la belleza, que no está reservada a unos seres especiales. A veces, y aquí hago no quisiera hacer demasiados excursos para no alargarme, a veces piensan los alumnos que esto está reservado a algunos arquitectos de estos del superstar que van flotando, que no, que esto está al alcance de todos. Y lo mismo que la belleza, les digo ahora también que pueden llegar a ser sabios, que pueden alcanzar la sabiduría, y voy a intentar explicarme. Tener toda la información está muy bien,
porque si después la filtramos y la ordenamos con criterio, podemos llegar al conocimiento. Es una persona con grandes conocimientos, decimos a veces de alguien. A ver, me estoy dando cuenta que tendríamos que estar poniendo una serie de imágenes que me he olvidado, pero yo creo que se entiende casi perfectamente sin imágenes, pero bueno. Eliot, el libro, este libro maravilloso del cual después volveré a hablar, Octavio Paz, Google, estábamos en Google. Hoy tenemos más información que nunca a través de los medios informáticos. Nunca he sabido dónde están esos miles de personas que producen y ordenan y ponen a nuestra disposición esa cantidad tal de información. Yo protestaba el otro día a mi experta de mi estudio, que me hace algunas veces incursiones en este Google que parece infranqueable, que yo intenté hacer un cambio porque había tenido como alumno al hijo, ya estoy saliéndome del guión, pero bueno, intentaré ser breve, al hijo del director o del presidente de Google España. Y yo dije, bueno, ya está, yo puedo hacer imposible. Pues la experta de mi estudio lo logró, aquel error, cambiarlo afortunadamente. Pero después yo le dije, bueno, y ahora cámbiame, por favor, porque pone Campo Baeza 1946 y entre paréntesis ponía 71 años. Y yo le dije, hombre, quita el paréntesis que ya no hace falta pinchar encima. Yo cumplí los 72 el domingo, pues ayer lunes, digo bien, les faltó tiempo a los de Google para ya entre paréntesis poner 72 años. O sea, una cosa cruel. Esos miles de personas que yo no sé, ¿no?, son admirables, disponen y nos hacen disponer de una información exhaustiva y ordenada que hace que algunos piensen que ya no son imprescindibles las bibliotecas, aunque esto nunca pueda ni deba ser así. Pero si la Biblioteca de Alejandría ardiera, bastaría que alguien hubiera tenido la precaución y la paciencia de almacenar toda esa información digitalizada y que ocupa tan poco espacio, los EHT, estos que ustedes conocen mejor que yo, para que el desastre tuviera remedio. Recuerdo mi último año en sabático en Columbia University en Nueva York. Todos los días, esto recomiendo a los profesores que haya por aquí, que pidan el sabático, que es una cosa sanísima y buenísima, no para rascarse el ombligo, sino para disfrutar estudiando de una manera especialísima. Todos los días pasaba un tiempo largo estudiando en su estupenda Avery Library, que es donde tiene su sede la Escuela de Arquitectura. Yo era el único que tenía libros sobre mi mesa y que escribía a mano, llenando mis libretas con presura. El resto, en un silencio sepulcral, estaban sumidos en sus ordenadores, aislados con sus auriculares e iluminados por la luz divina de sus pantallas. Jamás vi a nadie levantarse a consultar ningún libro ni escribiendo nada a mano. Bueno, pues toda esa información abrumadora está ahora a disposición de los millones de usuarios, de personas que la mayoría de las veces pierden el tiempo, y eso yo pincharía a los alumnos. Claro, pero esto sería otro discurso del aprovechamiento del tiempo, ¿eh? Que la mayoría de las veces pierden el tiempo con tonterías en sus iPad, iPhone y iPod. Tengo el honor, también igual que la corbata, de no tener móvil, con lo cual se libra uno de muchísimas cosas, La información no deja de ser sencillamente información. Si no se procesa, permanece como un material inerte. Quizás sirve, otra vez este señor, bien, quizás sirve para hacer de alguien un erudito en la escala del saber. Conocer y entender se quedan en los primeros escalones. Un poquito acerca del conocimiento. Si la información se procesa, se ordena y se elabora, se accede al estado siguiente, que es el conocimiento. Siempre que escribo algún texto, lo primero que hago es preparar un guión. Esta mañana en las correcciones de proyectos hablábamos de tener una idea, de saber qué se desarrollaba, tener un guión. Claro que antes he de encontrar una buena excusa para cometer este tema. En este caso, la lectura de este maravilloso texto de Eliot, que es un clásico, que casualmente me regalaron 2 veces la misma semana, en una preciosa edición pequeñita,
que es esta, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto muchos de los profesores conocerán ediciones de esa maravillosa editorial, que es una fuente de maravillas. Y luego la encontré, ya la pedí por Amazon, lógicamente, en la edición de Faber & Faber, que es esta, perdón, bueno, pues con toda una historia sobre el libro. Cuando teniendo una gran cantidad de información y tras guardarla en nuestra memoria se estudia y se empieza a ponerla en relación, se acaba teniendo un cierto conocimiento sobre el tema de que se trata, lo que siempre hemos entendido como estudiar un tema. Así entiendo que en una escuela, en nuestro caso la escuela de arquitectura, es un instrumento no solo de transmisión de la información, sino también de su elaboración. Como el café en grano, que necesita ser seleccionado, tostado, molido y filtrado con agua caliente para obtener el delicioso brebaje. Y quizás tras la ingestión de ese café estupendo, las neuronas se despiertan y hasta hagan que lleguemos a la sabiduría. Bueno, aquí contaría toda una historia sobre las meditaciones de Marco Aurelio, pues que esta es mi escuela, esta es nuestra escuela, estamos ahora metidos aquí, que yo no sabía que el acto iba a ser aquí, en brazos de Coderc. Esto es Marco Aurelio, pues, pero toda una historia que no voy a relatarla aquí. Recuerdo que de niño siempre veía a mi padre estudiando y yo me preguntaba, con lo que sabe, ¿para qué sigue estudiando? Mi padre era cirujano y fue un tiempo auxiliar del catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina de Valladolid. Su expediente era brillantísimo. Mi padre murió con 104 años, esto aunque sea un excurso, es corto. Murió con 104 años, con la cabeza clara y un buen humor maravilloso. Y el último año, un día sentado con él en esas conversaciones que solo son posibles en esa situación, le dije, bueno, papá, pero ¿tú qué notas tuviste? Y siempre se negaba y ya un día cedió y dijo, 19 matrículas de honor. Y cuando murió, descubrimos en los papeles ordenados que estaban allí las papeletas, pero las 3 últimas papeletas, se juntaban 3 papeletas más, que en vez de poner matrícula de honor, ponía, el catedrático había escrito, que yo no lo he hecho nunca, el catedrático había escrito admirable, 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 cosa que para los que damos clase es... Bueno, Era un verdadero sabio que nos dio ejemplo toda su vida sin dejar nunca de estudiar, lo que yo ahora procuro no dejar de hacer. Bueno, este señor que he puesto antes en un artículo estupendo, que es muy largo y solo digo el final, termina con un vivimos anegados de información, con sólidos conocimientos científicos, pero ayunos casi por completo de sabiduría. Sabiduría. Y vamos acercándonos al final. Siguiendo a Elliot tras la información y el conocimiento, viene la sabiduría. Otra vez Salomón por aquí. Pero, ¿qué es realmente ser sabio? ¿Saberlo todo, saberlo todo de algo? Porque tras conocer una gran cantidad de cosas de alguna materia, podríamos dar un paso más para llegar a algo más. Como lo del libro de los reyes, lo he citado al principio, me lo salto para no alargar esto. Por eso, cuando hablamos de la sabiduría, no podemos dejar de citar al rey Salomón, al sabio Salomón. La sabiduría como capacidad de discernimiento. De la sabiduría de la arquitectura. Claro que alguno de ustedes dirá, ¿qué hace un arquitecto hablando de la sabiduría? ¿Por qué? ¿Para qué? Lo hago porque, entre otras muchas razones, creo que para hacer la mejor arquitectura posible hace falta ser sabio. Esta mañana con los alumnos de Barcelona y con mis alumnos de Madrid, habitualmente, hablamos de 1000 temas, de 1000 autores, pues hablamos
Tú has citado a Osip Mandelstam, que es un poeta polaco maravilloso, que yo no lo conocía, me lo recomendó un día Kenneth Frampton y descubrí ahí una beta maravillosa. Muchas veces también esas cosas preciosas que pasa con la cultura, que de boca a boca se transmiten las cosas mucho mejor, ¿no? Y Mandelstam es inagotable, Yo me equivoqué y se equivocó mi librera, y en vez de traerme el libro que le había pedido de poemas de Mandelstam, me trajo un ensayo, ese ensayo que ha citado Félix sobre Dante. Es un ensayo sobre Dante donde hace un elogio del lenguaje italiano precioso, ¿no? Bueno, arquitectura, sabiduría, ¿para qué? ¿Por qué? El que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, decía Marañón. Pues el que solo sabe de arquitectura, ni de arquitectura sabe, digo yo. Recuerdo bien a mis maestros, a los arquitectos que fueron mis profesores en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ha sido precioso cuando habéis citado esta mañana a esa cuadrilla de profesores maravillosos de Barcelona. A mí casi se me han derramado las lágrimas porque, bueno, pues es la misma historia siempre. Estos mayores que nos han atraído con el imán de su ejemplo y de su cultura y de su sabiduría. Eran unos verdaderos maestros. Sus críticas de proyectos eran clases donde hablaban de todo. De su repleto pozo de sabiduría emergía la filosofía, la historia, la música o la poesía. Bueno, yo me he ido ya, aquí Marañón, aquí Oiza, Sáez de Oiza. Y es que aquellos maestros eran sabios. Francisco Javier Sáez de Oiza, que le veis aquí en la imagen, en sus clases apocalípticas, sus obras. Alejandro de la Sota, en sus clases calladas. Tuve la fortuna de tenerle a Alejandro de la Sota como primer profesor en mi vida. Y hay historias larguísimas y preciosas, pero que no voy ahora a contar aquí, en este momento. Javier Carvajal, en sus clases precisas. Esto suena, ¿no? Bueno. Julio Cano Lasso, en sus clases preciosas. Y Miguel Fisac, que está aquí con Julio Cano, en sus clases, y Miguel Fisac, Julio Cano Lasso, Miguel Fisac, y José Antonio Coderch, en sus clases sin clases, porque ni Fisac ni Coderch fueron profesores, pero sin embargo sí eran sabios y de ellos aprendía uno todo. Aquí me he permitido, yo no sé, le he preguntado antes a Tony si era adecuado o no, pero yo lo había metido ya. Y no sé, traer una imagen de toros a Barcelona, pero esto era una imagen de las fotos que hacía Coderch y esta me la dedicó con una cosa, con tanto cariño como me dedicó también su libro. Estas joyas que uno tiene y que, bueno, yo creo que es el momento de poderlas exhibir. Y esta joya maravillosa que todos ustedes conocen, que curiosamente ha desaparecido de las monografías de Coderch. Yo la tengo del libro de Arquitectura Española Contemporánea de Flores, y que es una imagen, yo creo que resume tantísimas cosas del maestro que... Todos ellos eran verdaderos sabios, todos ellos tenían capacidad de discernimiento sobre la arquitectura y sobre la vida. De cada uno de ellos se podía decir que era un pozo de sabiduría. Ya me gustaría a mí parecerme a ellos. Bueno, de la historia de la arquitectura, y es la última página, Coderch. Este es el edificio Girasol de Madrid, que es la joya que tenemos del maestro allí. Bueno, y esto es otra cita. Bien, bueno. ¿Cómo no entender que la historia de la arquitectura, con mayúsculas, está llena de arquitectos que fueron sabios? Ictinos y Calícrates, los arquitectos del Partenón, eran verdaderos sabios. El Partenón y antes la creación de la Acrópolis fueron algo fuera
del tiempo, de ayer, de hoy y de mañana. No en vano tanto Le Corbusier como Mies van der Rohe se fotografiaron delante de aquellas ruinas, las dos figuras punteras. Hay unas fotos preciosas, no sé si me las han puesto o no, que están allí fotografiados. Como sabio está Sostanulas, el sabio arquitecto que actualmente restaura los Propileos. Arquitecto estupendo que además con él se puede entrar al Partenón, cosa que si no, no se entra. Si alguno vais a Atenas, avisáis. Y no fue Apolodoro de Damasco, el arquitecto del Panteón de Roma, un verdadero sabio. Sin duda, la operación estructural y constructiva de esa maravilla no puede ser más que el resultado de una cabeza de arquitecto privilegiado. Cada vez que vuelvo a estudiar y analizar el Panteón romano, sigo aprendiendo. Y de Vitruvio. ¿Cuántas veces no habremos utilizado de palabra y de hecho su utilitas, su firmitas y su venustas? O de Palladio, tan sabio que además de hacer una arquitectura de primera y escribir los 4 libros de la arquitectura, ha seguido influyendo sobre los arquitectos de nuestros días. McKean, Mead y White levantan de su mano los más representativos edificios de Columbia University en Nueva York. Y todos ellos además tienen un detalle, ya me salgo otro minuto más, en todos ellos tienen grabada la piedra angular de cada edificio, en su caso, en vez de latín, en inglés, sobre esta es, this is the cornerstone, etc. Una cosa muy bonita, una costumbre muy bonita, también aprendida bien de Palladio. Bien, Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel, lo siento pero bueno, termino. Cuando Miguel Ángel ofició de arquitecto en el Campidoglio, mostró esas cosas tan bonitas, es decir, cómo Bernini era un pedazo de arquitecto y a la vez un escultor de primerísimo orden, cómo Miguel Ángel era pintor y escultor de primer orden y también como arquitecto. En el Campidoglio mostró cuán sabio era haciendo visible el mundo, haciéndolo emerger en aquel espacio nunca igualado. Tampoco voy a contar toda la historia del Campidoglio, que los estudiantes tendrían que sabérsela aprendida de las clases de historia, cómo emerge en esa suelo que no es plano, no es el plano horizontal plano del que hemos hablado hace 2 semanas, sino emerge como esférico. Colocó allí, haciéndolo visible como buen arquitecto, el centro del mundo. Y colocó allí, en el centro, a nuestro Marco Aurelio a caballo, por eso lo de antes, para hacer más visible aquella operación espacial. O la sabiduría de Sir John Soane, que era tanta que para llevar la contraria al arquitecto del Panteón, para proponer su ligereza frente a la pesantez de la cúpula romana, hace que la luz de sus cúpulas suspendidas resbale por los bordes, haciendo que floten. Si esto no es sabiduría, venga Dios y lo vea. Y Le Corbusier y Mies van der Rohe, aquí están las imágenes, que se fotografían delante de estas lecciones de sabiduría, lecciones de la historia que sabían. Para ser el arquitecto más moderno, esta mañana hemos hablado de esto en clase, hay que conocer la historia. La historia no es una rémora, sino es al revés. Es para dar un salto hay que tener un pie en el aire, pero el otro tiene que apoyarse en la tierra. Y hasta John Hudson, el que veis a la derecha tapado con el libisco, en esta fotografía maravillosa, que cuando estábamos haciendo, yo le pedí permiso para hacer esta fotografía y cuando estábamos, me mira sonriendo y echa la cabeza para atrás, como ya se ve, para quedar tapado discretamente por el libisco. John Hudson, que como un viejo druida se retiró con su sabiduría a su casa de Mallorca. Todavía suenan los ecos no solo de su ópera de Sydney o de Cal Lis, sino también de su texto, que lo habréis leído. Yo creo que además la primera vez yo lo leí en alguna de las revistas de Barcelona, el Platforms and Plateau, un texto suyo publicado que tanto ha influido en tantos arquitectos. Y terminamos casi. Para hacer las cosas de la mejor manera posible en la vida, en todos los campos. Bueno, claro, estos son los dibujos de Hudson que acompañan a ese texto estupendo de Platforms and Plateau. Para hacer
las cosas de la mejor manera posible en la vida, en todos los campos, también en la arquitectura, deberíamos intentar acercarnos a la sabiduría, procurar ser sabios. No solo tener toda la información, no solo elaborarla y adquirir el conocimiento, sino sobre todo, luego, siempre, estudiar y discernir para, llegando a alcanzar la sabiduría, hacerlo como el mejor o mejor que el mejor. Y aunque iba a terminar con Eliot, voy a terminar con Baltasar Gracián, que es el último descubrimiento mío, que hay que ser ignorante para descubrir a Gracián a estas alturas. Pero dice unas cosas tan bonitas sobre el saber. Hace poco volví a leer un texto de Baltasar Gracián en su Oráculo, Manual y Arte de Prudencia, que seguro que Eliot lo suscribiría y estaría dispuesto a que fuera el centro de este texto sobre la sabiduría. Y dice Gracián, y con esto terminamos: nace bárbaro el hombre, redímese de bestia cultivándose. Hace personas la cultura, y más cuanto mayor. En fe de ella, de la cultura, pudo Grecia llamar bárbaro a todo el restante universo. Es muy tosca la ignorancia, no hay cosa que más cultive que el saber. Muchísimas gracias.